en esta campaña lo que haremos será desplegar una síntesis de las propuestas que nuestra organización, la Unión General de Trabajadores, tiene en relación con la crisis, con el origen de la crisis y con las alternativas que para anticipar la recuperación económica y la creación de empleo consideramos que se deben abordar. Por lo tanto, van a ser propuestas que son conocidas en los medios de comunicación, pero consideramos que debemos de insistir en ellas. En relación con el planteamiento general, lo primero que consideramos que hay que recordar en nuestro país es que el modelo de crecimiento económico que presidió la etapa de esplendor económico y que ha embarrancado, sobre todo traduciendo ese embarrancamiento en una enorme destrucción de empleo durante la época de crisis, este modelo, a nuestro juicio, tal y como estaba concebido en nuestro país hasta el año 2007, cuando entramos en la crisis económica, no es recuperable. Esa es la primera afirmación que queremos hacer. Es decir, cualquiera que manifieste que en nuestro país se puede echar la vista atrás y reproducir el esquema de crecimiento económico que se inició a partir del año 95 o 96, cuando entramos en la senda del crecimiento económico tras la anterior crisis, a mi juicio no está en una posición acertada. Ese crecimiento, ese modelo de crecimiento se basaba, como sabéis, en un peso excesivo del sector de la construcción y de las actividades asociadas al sector de la construcción, un peso también considerable del consumo interno, pero sobre todo y ante todo yo creo que sobre estos rasgos que acabo de comentar hay otros dos que son a mi juicio más definitorios de este modelo de crecimiento. Uno, que estaba basado en crédito accesible y barato, y creo que el crédito no va a volver a ser accesible en los términos que se facilitó en nuestro país en los años anteriores a la crisis, y desde luego no va a volver a ser barato. Y el otro elemento, a mi juicio, es el relacionado con la baja productividad. Un modelo basado en crédito accesible y barato y en baja productividad. Y, por lo tanto, hay que reconsiderarlo en profundidad. En relación con la evolución de la productividad, yo quisiera compartir con vosotros y vosotras unas cifras que me parece que son muy sugerentes, que no son de nuestro país, son del promedio de la Unión Europea, y que probablemente en nuestro país estas cifras sean más rotundas. No lo sé. Son cifras de la Unión Europea, las quiero poner encima de la mesa, son cifras oficiales, pero son particularmente sugerentes. La evolución de la productividad en Europa en los 40 años que median entre 1960 y el 2000 se plantea o se desdobla de la siguiente manera. En 40 años en Europa la productividad del trabajo ha crecido un 270%. La productividad de los materiales, es decir, la utilización eficiente de las materias primas, en esos mismos 40 años se ha incrementado en un 100%. Es decir, pues la tercera parte, en números redondos, de cómo ha evolucionado la productividad del trabajo. Y la productividad de la energía, es decir, el uso eficiente de la energía, en esos 40 años se ha incrementado en un 20%. Eso quiere decir que la energía ha incrementado su productividad en un porcentaje 13 veces menor a la productividad del trabajo. Digo que estas cifras creo que con mayor contundencia se verificarían en nuestro país. No tengo el dato,
por lo tanto no lo puedo aportar, pero estoy convencido de que esto es así. ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo productivo se ha asentado en estrujar el valor del factor trabajo, abaratando salarios y precarizando el empleo, y paralelamente ha despilfarrado la utilización de recursos escasos, que cada día, pues indudablemente están más disputados en la esfera internacional y que tienen tendencialmente un peso creciente. Ha despilfarrado la utilización de materias primas y se ha despilfarrado el uso de la energía. Y por lo tanto, a mi juicio, este modelo tiene que cambiar de manera radical. En ese sentido, creo que es muy interesante constatar cómo los países de la Unión Europea que tienen mayor capacidad de exportar mercancías de valor medio alto o de alto valor son países en los que su gran capacidad exportadora está en correlación con una presión fiscal claramente superior a la de nuestro país y con un peso de las políticas públicas también ampliamente superior a las de nuestro país. Podemos hablar de Alemania, podemos hablar de Francia, podemos hablar de varios países de la Unión Europea. Creo que esta es una reflexión muy interesante porque hay quienes piensan que este país tiene que mejorar su capacidad exportadora a base de recortar el espacio de lo público o a base de reducir aún más de la presión fiscal. Pues los modelos de los que podemos aprender en Europa están inspirados por una lógica muy distinta. Gran capacidad exportadora, gran competitividad, presión fiscal mayor que la de nuestro país y participación de lo público, del gasto público, de una manera también más amplia que en nuestro país. Y estas son, a mi juicio, las reflexiones que hay que aportar o las alternativas en este sendero, que no es un sendero sobre el cual se puedan obtener resultados ya y ahora. Es una tendencia que se debe de definir y avanzar en ella. Sería, a nuestro juicio, la manera de enfocar adecuadamente la salida de la crisis en nuestro país con esta lógica y con estos objetivos. En relación con el empleo, el mercado laboral, etcétera, a nuestro juicio, la gravísima destrucción de empleo que se ha producido en nuestro país como consecuencia de la crisis económica, este es un factor que nos diferencia de otros países de la Unión Europea, en los cuales el comportamiento del empleo ha sido mejor, no está relacionado con las normas laborales. Quien pretenda defender que en España se recuperaría el empleo con un contrato degradado o con una contratación aún más degradada que la actual, comete una grave equivocación y además no resolvería ningún problema. Y creo que en este momento podemos decir que aquellos que defienden el contrato único ya lo tienen. En tanto en cuanto el Gobierno ha tomado la determinación de eliminar el límite para el encadenamiento de contratos temporales y lo que se va a producir en el periodo de tiempo que como mínimo se va a mantener esa situación, porque nadie sabe si una vez que se acabe el periodo de tiempo en el cual se ha encapsulado esta medida, no habrá un gobierno, el que sea, después de las elecciones del 20 de noviembre, que lo prorrogue. ¿Qué significa en la práctica eliminar el límite de encadenamiento de contratos? Pues significa que los empresarios van a disponer de un contrato sin tutela judicial y con una indemnización pírrica. Es decir, lo que plantean con el contrato único. Yo creo que estoy en condiciones de asegurar que no se va a contratar ni un empleo más del que se necesite. Ni uno más. No habrá un cambio significativo
con estas medidas en relación con el empleo. Lo que ocurrirá es que los empresarios utilizarán esta modalidad de contratación en vez de una contratación de carácter estable, de carácter indefinido o con mayor garantía social. El empresario no contratará ni uno más del que necesite. Lo que ocurre es que el que necesite lo contratará pues con menos derechos, menos garantías, en precario, porque así le saldrá más barato. Y así funcionará esta ecuación. Por lo tanto, este no es el camino. Y creo que para poder identificar el camino hay que analizar cómo llegaron las empresas españolas a la crisis económica. Las empresas españolas durante la etapa de crecimiento económico, y creo que puedo remitirme a lo que publicabais en los medios de comunicación, en la etapa de crecimiento económico batían las empresas españolas récord de beneficios. Las noticias de aumento récord de beneficios comparativamente superiores a los beneficios de otras empresas de Europa, incluidas las empresas alemanas, francesas, etcétera, eran noticias habituales entre el año 2000 y el año 2007. Bien, eso era una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la siguiente. Cuando llegaron a la crisis económica, las empresas españolas llegaron con un nivel de endeudamiento prácticamente del doble que las empresas alemanas. De forma tal que abusaron del recurso a la financiación ajena. El grado de endeudamiento de las empresas españolas cuando entramos en la crisis en relación con Alemania era el doble. Y en relación con Francia y con Italia era muy superior. Y ahí están las cifras que lo ponen claramente de manifiesto. La interrogación podría ser, entonces las empresas españolas lo que hicieron fue reinvertir los beneficios en el avance tecnológico. Pues no es así. En tanto en cuanto en nuestro país, cuando entramos en la crisis económica, la aportación al Producto Bruto de productos de valor añadido alto era la tercera parte de la aportación a la riqueza nacional de esos mismos productos en países como Alemania, Francia, etcétera, por medio de la Unión Europea. O, en cuanto a productos de valor añadido medio, la mitad. De forma tal que entramos además con un retraso tecnológico. De forma tal que se puede extraer, sin temor a equivocarse, la siguiente conclusión. Las empresas no reinvirtieron beneficios, sino que realizaron los beneficios para sus accionistas. El tercer elemento que creo que hay que tener en cuenta es el tamaño medio de las empresas españolas. Nosotros tenemos un problema estructural muy serio, que tiene una directísima relación también con la productividad. Las empresas de menos de 20 trabajadores generan la mitad de la productividad que las empresas de más de 250 trabajadores. Y en España el porcentaje de pequeñas empresas es comparativamente superior a el porcentaje de pequeñas empresas de los países más desarrollados de Europa. Y además esto tiene una directa correlación con la destrucción de empleo. En España, entre el año 2008 y 2010, más del 90% del empleo asalariado que se ha destruido es de empresas de menos de 249 trabajadores. Y más de la mitad es de empresas de entre 6 y 49 trabajadores. Por lo tanto, en este caso el tamaño tiene importancia. Y podemos observar el comportamiento de las grandes empresas en nuestro país, cuando se habla del modelo alemán de reducción de jornada, etcétera, se puede observar perfectamente en las estadísticas como las grandes empresas han tenido un comportamiento parecido a lo que ha ocurrido en Alemania, en tanto en cuanto no han sufrido las pérdidas de empleo que han sufrido las pequeñas empresas. Por lo tanto, el problema del tamaño empresarial también tiene un gran impacto en el porqué de la destrucción de empleo en nuestro país.